Padre en el cielo, en este momento acercámonos a ti, el trono de gracia. Por la misericordia tuya, por el sacrificio de Cristo, tenemos este privilegio. Ahorita en esta mañana, manda tu amor que cada uno puede entender la palabra, que nadie se aburra, que nadie rechaza, sino permite que está operando en sus corazones para lograr la meta que Dios ha puesto. Por favor, usa tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, comenzamos en el nombre del Señor. Si Dios quiere hablar un poco de nuestra meta en la vida. O mejor dicho, del sentido de la vida. Eso sabemos, muchos andan como animales. Ellos se levantan, comen, trabajan, se acuestan, se levantan así. Pero Dios no ha creado nosotros solamente por eso, sino Él tiene un sentido, un fin con la humanidad. Pero la mayoría de humanidad no logran. Y sabemos tantos millardes hoy en día que van a ir directamente al infierno. Eso es por el engaño del enemigo. Mucha gente se dejan arrastrar por las cosas del mundo pensando eso es la cosa más importante. Por eso quiero leer pocas palabras en los Salmos. En Salmo 39, a partir de 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuando sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días terminó corto, y mi edad como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y en Salmo 90, en versículo 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Eso se habla de hierba, pero eso es una comparación con la vida del hombre. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignidad según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hasta aquí. ¿Ved? Este salmo escribió o fue una oración de Moisés y él usaba su vida bien por el Señor. Pero mucha gente andan, como he dicho, como animales. Y nadie piensa en morir. A lo mejor de vez en cuando, en un momento, tienen un poco sentimientos, pero cuando vienen los problemas de la vida, no encuentran el sentido de su vida. El sentido de la vida es, con pocas palabras, hacer la voluntad de Dios y entrar en el cielo para tener comunión con Dios toda eternidad. Eso es principalmente, con pocas palabras, el sentido de la vida o
la meta de nuestra vida. Eso es muy importante. Y esta meta está perdido hoy en día. Aún en las iglesias, la gente no se enfoca de vida eterna. Muchos piensan que Cristo ha venido para tener una vida un poco mejor, más bonito, menos problemas. Esta cosa es añadido, pero Él vino principalmente en este mundo para darnos vida eterna. Eso es el sentido porque Cristo ha venido. En Juan capítulo 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Eso es la idea de Dios por su amor, mandando a Cristo para todos creen en Él y tienen vida eterna. Eso el enemigo no quiere. El enemigo quiere que uno piense solamente en el tiempo en esta tierra. Comer, vivir y tener una vida agradable. El Evangelio hoy en día se enfoca del bienestar en este mundo. El Evangelio de la Biblia se enfoca a la vida eterna, porque después de muerte tenemos que dar cuenta a Dios y la Biblia dice, establecido es morir una vez y después el juicio. La gente no le gusta esta palabra juicio. Porque el enemigo ponga una antipatía contra esta palabra, porque el enemigo mismo sabe, está juzgado. Va a venir un día que ellos son juzgados y echados al lago de fuego y azufre. Ese es el infierno o la segunda muerte. Cristo ha venido para que tengamos vida eterna. ¿Y por qué no logran todo el mundo esta vida eterna? Porque no creen verdaderamente en los principios que la Biblia nos enseña cómo recibir vida eterna. Por eso Cristo ha dicho, muchos son llamados, poco escogido. La llamada significa uno tiene una oportunidad para convertirse. Escogido significa la persona logró la conversión, el nacimiento nuevo por el Espíritu Santo y así entra en el cielo. El Espíritu Santo es el sello que somos salvados. Si uno no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Cristo y no va a ir al cielo. Por eso el enemigo hoy en día hace muchas imitaciones. Y yo estoy luchando contra este falso evangelio. Eso es predicado casi en todo el mundo. Eso es muy efectivo engañar a la gente. Y la gente pensando solamente en esta vida. Comer, vivir, ganar, tener dinero, disfrutar y después morir. Pero algo mucho más allá. Hay un cielo, hay un infierno. Mi oración es que ustedes puedan reconocer el sufrimiento del infierno. Muchos de vosotros han sufrido en este mundo, pero piensa, créedme, el sufrimiento, el infierno va a ser incomparable peor y sin cesar. Pero el enemigo logró tapar esta verdad. Él da algunas veces a la gente un buen sentir. Por eso yo da advertencia a todos.
No se meta con las iglesias pentecostales. Ellos tienen un evangelio de Satanás, la mayoría. Ellos transmiten un espíritu de atadura, un espíritu de ceguera, que la gente no puede reconocer el verdadero camino. Y porque Cristo vino a este mundo, Él vino para deshacer las obras de Satanás, para tenemos vida eterna. Satanás logró a través de su engaño que entró en este mundo el pecado. El castigo creó Dios, ese es el infierno. Este infierno creó Dios, no Satanás, no se equivoca. ¿Ya? Y por eso tenemos que temer a Dios. Satanás no solamente sedució a la gente al pecado, sino cegando a la gente con espíritu de falsa doctrina. El mundo está engañado por el pecado y muchas cosas. Los cristianos, supuestamente cristianos, pero muchas veces no son engañados por falsa idea. Hoy en día en Alemania, como aquí, como estadounidense, el enfoque de las predicaciones es, ya tú necesitas una vida cómoda, fácil, que el Señor te da todo lo que tú quieres. Eso no ha prometido al Señor. Él prometió a Pablo, tiene que sufrir mucho por su nombre. Y Pablo fue una de las personas que formaban este mundo a través de su ejemplo y sus predicaciones. Sobre todo Pablo formaba muchos gentiles correctamente. Por eso tenemos que pensar a dónde quieres ir en tu eternidad. No te deja engañar. Hay un cielo y hay un infierno. Y en este mundo escogemos dónde vamos a pasar la eternidad. Y por eso dice Moisés y dice otro salmista, enséñanos pensar para tenemos sabiduría, para organizar su vida bien conforme la voluntad de Dios. Primera cosa es en verdad en una vida es el temor de Dios. Y cuando uno tiene temor de Dios, tiene que pensar qué quieres lograr en tu vida. Yo te digo pocas cosas un poco duro. Si tú quieres solamente mejorar tu vida en este mundo, tú no logras en verdad. Y eso es un engaño. Mucha gente estaba en las iglesias todas sus vidas. Y cuando viene el momento de desaparecer de este mundo, tienen pánico y miedo. Y van a ir al infierno y no al cielo. Eso tenemos que ser muy claro, cada uno en su vida. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Entrar en el cielo o no? Y no solamente entrar en el cielo, sino también la Biblia promete en el cielo coronas, eso habla de la recompensa. Abraham, su vida fue enfocado a la eternidad. En Hebreo 11 leemos, versículo 10, que Abraham esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí la Biblia se refiere que la ciudad celestial, Sion celestial. Abraham esperaba Su mirada fue la eternidad. Por eso él fue obediente, hizo la cosa como Dios quería, porque él esperaba que sea un ciudadano de esta ciudad. Y también
el mismo capítulo 24, 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de hija de Faraón, escogiendo antes ser maltrato con el pueblo de Dios, ¿ya? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puestos la mirada en el galardón. ¿Ves? Moisés estaba en Egipcio. Él tenía padres piadosos y sabemos fue separado de su familia, viviendo en el palacio de Faraón. Tenía todo privilegio que había en esta época, en este mundo. No faltaba nada, pero no fue contento en este ambiente. Quería ayudar a sus hermanos y escogió antes sufrir vituperio con Cristo que disfrutando los beneficios en el palacio de Faraón, el deleites temporales del pecado. El pecado tiene poco tiempo un deleite. En verdad, el pecado tiene cierto deleite al momento, pero después viene el precio muy alto. ¿Ya? Por el pecado la gente sufre mucho. Nadie se debería dejar engañar. El pecado haznos depender de Satanás. Eso es una verdad. Porque por el pecado pertenecemos a Satanás. Y no es verdad con una cierta forma o pocas palabras tú vas a ir al cielo. Mentira. Primeramente, todo pecado tiene que ser eliminado en nuestras vidas. Eso es a través de la sangre de Cristo. Cuando uno cree en Él y se arrepiente en verdad. Es un asunto del corazón, no solamente intelectualmente. Es algo muy precioso cuando Dios en su misericordia muéstranos nuestro pecado. Cuando yo estaba buscando a Dios, me acuerdo muy bien, llegaron mis pecados a mi mente. Y una cosa yo he visto clarito, que yo he merecido el infierno. Eso fue muy claro en mi mente. Pero yo no quería ir al infierno por nada, porque yo conoció la palabra. Y la palabra habla qué horroroso es el infierno. El gusano no va a morir y el fuego no va a ser apagado. Es un sufrimiento eternamente sin cesar. Y a algunos, Dios en su misericordia, mostró por un momento el infierno. Eso es un privilegio, porque Dios quería advertir a la persona para que la persona se convierta y busca a Dios. Ya Dios ha llamado personas, pero las personas escogen otro camino. No piensan bien, no se dejan guiar, sino quieren disfrutar este mundo. Eso es muchas veces el problema. Se rinden al pecado y son cautivos de Satanás. ¿Ya? Y si Cristo no te libró, todavía perteneces a Satanás. Y Él dominando tu vida, y Él te arrastra al infierno. Tú necesitas fe, verdadera fe, y confiar en los principios de la Biblia. Las cosas son muy simples y reales. Uno nació, vive en este mundo y necesita la salvación, porque somos pecadores del nacimiento. Y por eso Dios creó este camino de recibir vida eterna. Por eso Él mandó a Cristo. Cristo vino voluntariamente a este mundo y murió voluntariamente. Y por este sacrificio tenemos vida eterna. Él ha ido al Hades.
Esa es la sala de espera por el infierno final. ¿Dónde son los incrédulos? Él ha ido allá por nosotros y fue resucitado porque Él era justo. No había ningún pecado en Él. ¿Ved? Este infierno es el segundo muerte. Primeramente piensa bien qué quieres lograr y cree la palabra, lee la palabra, busca al Señor en una forma que tú puedes encontrar, sin astucia, sin hipocresía, sin mentiras, sino plenamente sincero. Y Dios va a considerarte la vida eterna. Él ha prometido y eso es posible por todo el mundo. No te deja engañar. Ay, mi pecado no es tan grave, es así, así, así. Todos vienen del enemigo para la gente no rechazan su pecado en verdad. Por eso la gente, por su insinceridad, esconden cosas y no logran la libertad ni la salvación. Lamentablemente es así. Por eso Cristo dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. El punto no es Dios. El mundo ama las tinieblas más que a la luz. Por eso pierden su eternidad. Y Juan 3 dice que el que cree en el Hijo va a tener vida eterna. Si él no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios queda encima de la persona. Y la ira de Dios significa va a ir al infierno. Por eso Juan el Bautista dijo a los fariseos y saduceos, ellos estaban predicadores de la palabra, muy religiosos, pero internamente tenían la falsedad y han ido al desierto para ser bautizados por Juan. Eso fue para aparentar, porque muchos han ido, porque Juan el Bautista bautizó con agua para arrepentimiento del perdón del pecado. Él dijo a los fariseos y los escribas, ¿quién ha dicho va a escapar del ira de Dios? Hagad obras dignas de arrepentimiento. Eso fue clarito. Ellos no hicieron obras dignas de arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente en verdad, él deja la cosa, hace la cosa diferente como Dios quiere. Esas son obras dignas de arrepentimiento. No es útil decir, ay, yo soy débil todavía en la carne y cosas así. Y repitiendo. Eso es evangelio hoy en día. He escuchado muchas veces que los supuestamente cristianos dicen, ya, pero sabes, todavía vivimos en la carne y no tienen la victoria sobre el pecado. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 8? Déjame leer este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, los que no andan conforme a la carne en el pecado, sino conforme al Espíritu. Yo no sé que la gente no han leído este versículo, que andan en el Espíritu y no en la carne. Eso es posible. Prepara su corazón para tener un verdadero meta en su vida. Eso es vivir con Cristo en toda eternidad, tener vida eterna. Cuando yo buscaba al Señor en aquel tiempo, eso fue mi motivación. Al principio yo quería buscar para servir al Señor. Después el Señor me enseñó, no, Klaus, a ti te falta la vida eterna, el Espíritu Santo. Entonces yo comenzaba a buscar este evento en mi vida, el cambio de mi vida a través de Cristo, con todo mi corazón, para lograr este meta en mi vida. Yo quería ir al cielo y no al infierno, por nada. El Señor ha visto
mi anhelo. Cuando uno está sincero, Él va a poner este celo en tu corazón. No apaga este anhelo por las preocupaciones, por las cosas del mundo, por una cosa u otra cosa. ¿Qué vale la vida si tú entras en el infierno? ¿Ya? Mejor es morir, entrar en el cielo. Eso es mi convicción profunda. En la búsqueda, cuando estaba buscando, yo hice una equivocación. Eso no fue pecado así, sino yo practiqué inconscientemente yoga. Yo había leído un libro, pero yo entendí mal. Él dijo, tienes que ser silencioso delante de Dios. Y yo cambió la cosa y pensaba, tú tienes que apagar tu mente. Sabemos ellos, los que practican meditaciones, esta cosa, ellos apagan la mente. En este momento la gente practica entrando demonios. Así fue conmigo. Por eso yo sé que es algo demoníaco, meditaciones que tiene el mundo, que viene del oriente, de China o cualquier lugar. Y ellos logran ciertas cosas, pero logran también la destrucción de su alma. Y entró un demonio en mí. Me acuerdo como hoy en día estaba doblando mis rodillas y eso fue como alguien apagó la luz dentro de mí. Así fue. Eso fue horroroso. Este demonio me dijo muchas cosas malas. Él me dijo, ahorita tú no tienes más chance. Tú estás perdido eternamente. Y yo no podía comer, a lo mejor tomar, pero no podía comer bien ni trabajar. Ya al tercer día fue cerca de desmayar por mis preocupaciones. En esta condición me acordé de un hermano y yo le llamé. Y cuando solamente llamando vino la mejoración. Y él escuchaba mi angustia y dijo, yo voy. Y cuando él estaba en camino a venir, él casi tenía un accidente. Cuando él regresó de mi casa, después yo estaba librado, gracias al Señor. Él tenía un accidente, ¿ve? Satanás quería inhibir que él viene y regresando él hizo venganza y él tenía un accidente. ¿Ve cómo actúa el enemigo? Él no quiere tu libertad. Él quiere engañarte. Él quiere que tú sigas religiosamente en el camino de destrucción al infierno. Piensa bien, ¿ya? Y no deja de engañar por nada y nadie. Cuando uno está salvado, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Tenemos vida eterna. Eso da el Espíritu Santo. Mientras tanto, uno no tiene que buscar esta vida eterna. De este habla Moisés, el otro salmista, enséñanos pensar, porque después de morir no hay cambio más. El tiempo para escoger es ahorita cuando estamos viviendo. Y si alguien cree en Cristo, no va a morir. Aunque Él muera, va a seguir viviendo, dice la Biblia. Tenemos una gran esperanza. Y solamente por amigos, se vale vivir. Por eso buscad vida eterna. Ordena tu vida perfectamente y no escucha la voz del enemigo. Hay un día de vas a salvarte, yo te digo nunca. Hoy es el día de salvación. Hoy se escucha la voz del Señor. Hace caso, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Mi mamá siempre me dijo, Klaus, los ancianos tienen que morir y los jóvenes pueden morir. Sabemos, tantos jóvenes en este país murieron antes del tiempo. ¿Ya? Eso fue por el pecado. Claro, ninguna otra razón. Dios permitió que Satanás quitó.
Porque Satanás, él tiene el poder de muerte, dice la Biblia. Él mata a la gente. Solamente la misericordia de Dios es cuando uno está vivo. Y cuando tú confías en Él del corazón, Él va a darte vida eterna. Eso no solamente son frases religiosas que todo el mundo habla, no. Eso es algo real. Eso es vida que vale de vivir. ¿Por qué estoy en Venezuela si no voy a transmitir o divulgar este mensaje? Cristo vino para tener vida eterna, no para tener un poco mejor vida. Pero el Evangelio está limitado hoy en esta forma. Por eso el Evangelio hoy en día muchas veces no es de Dios, sino de Satanás, que engañan a la gente. Tantas veces la Biblia habla de falsos profetas que usan la palabra en falsa manera, no en el contexto. Se sacan que está conveniente y predican a la gente que le gustan la gente escuchar. Y la gente le gustan escuchar que le gustan por su vida y no quieren la verdad, pero no tienen vida eterna dentro. Tienen la condenación dentro como todo el mundo. Eso es la realidad. Por eso tenemos que pensar en el sentido de la vida. Dios te creó dentro del vientre de tu madre, sea quien sea. Él permitió que salgas del vientre. Él permitió que estás vivo hasta hoy en día. Y Él quiere que tú te conviertas a Él en verdad. Tú no sabes hasta cuándo Dios tiene paciencia. Él puede quitar la vida mañana. Él puede quitar la vida hoy. Él puede quitar la vida ahorita. Eso no son cosas de la psicología. No. Eso es mucho más. Eso es la realidad. Dios es real. La palabra es la verdad. Y Él está en el cielo y gobernando. Eso dice la Biblia muchas veces. Cristo es en el trono, al lado de Dios, gobernando este mundo. Él gobernando también, si tú tienes una enfermedad o no. Si tu velo cayendo, sí o no. Todos es gobernado en el cielo. No podemos entender cómo hace Dios eso, pero es una verdad. Y es su misericordia, estamos vivos, todos. Y por eso aprovecha la misericordia de Dios, arrepiéntase y busca al Señor del corazón. El Espíritu hablando, yo lo sé. Él hablando en tu corazón, Él te muestra un pecado, otro pecado, para arrepentirse y para abandonar. Y va a venir el momento que el Espíritu Santo va a entrar en tu corazón. Eso es que Dios quiere. Y cuando tenemos el nacimiento nuevo, no somos más la misma persona. No pertenecemos a este mundo, el reino de Satanás, ¿no? Entonces pertenecemos al reino de Dios. Y este reino, dice la Biblia muchas veces, es eternamente. No terminará. El reino de Satanás va a terminar. Reinos de este mundo va a terminar. Pero Cristo no, nunca. Piénsate en eso. Y tú tienes vida eterna, que tú perteneces a Cristo en verdad. Por eso todos tenemos que pensar en el sentido porque Dios nos creó y nos dio vida. Él tiene un propósito. Yo escuché aquí una persona que fue salvado varias veces su vida. Eso fue la gracia de Dios. Porque Dios tiene un propósito, quiere salvar su alma. Y por eso dice la Biblia, no tema que puede matar tu cuerpo. Tema al que puede matar tu alma, eso es Dios, que puede echar la alma y el cuerpo al infierno, eso es Dios, no Satanás, no tema a Satanás, Él es limitado.
Él no puede hacer nada. Tú haces caso a la palabra. Pero si tú haces caso a tus deseos carnales, tus deseos falsos, Satanás va a enseñorearse a ti y destruir tu vida. Pero Dios no quiere la muerte del impío, de ningún pecador, dice la Biblia, sino que convierta. En Ezequiel 33, allá dice la Biblia en versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Ves? La voluntad de Dios es que vivimos, que entramos en el cielo. Ningún pecado del mundo puede inhibir este. Solamente tu obstinación, tu incredulidad puede llevarte al infierno. Piensa, dobla tus rodillas hoy en la tarde, sea sincero con ti mismo, no apaga el Espíritu Santo que está operando en ti. Y después surgen otros intereses en la fornicación, en engaño, en el dinero, en muchas cosas. No mata, sino alimenta el deseo para lograr que Dios ha pensado por tu vida. Eso vale la pena. Satanás no puede llenar el corazón. Él dejó vacía. Él dejó que somos infelices, tenemos remordimientos y cosas más. Pero Dios quiere llenar, darnos vida eterna. Y en este mundo vida en abundancia. Eso Él da adicionalmente. Pero la cosa más importante es que uno está enfocado a la vida eterna. Déjate arrastrar a esta dirección. Ustedes pueden hacerme un gran gozo buscando del corazón a Dios y lograr este. Oramos. Gracias, Padre en el cielo, que tu propósito es vida. Por eso tú mandaste Cristo y por eso somos vivas. Por eso tú no quitaste nuestra vida física. Gracias por tu misericordia. Por favor, hoy, escucha mi clamor, Padre. Ahorita habla con tu Espíritu Santo en cada corazón. Actúa y rompe las cadenas y rompe las piedras con tu martillo de la palabra. Hágalo, por favor, en el nombre de Cristo. Y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros ahorita y para siempre. Amén.